como una, perdón, como una proposición lógica, es decir, que es una forma de escritura con palabras en la que en una frase nosotros hacemos esa formulación o esa proposición de explicación o respuesta a la pregunta de investigación. Dentro del paradigma cuantitativo, que es en el que estamos desarrollando el tema, porque es donde se aplica estadística, corresponde al proceso que se denomina formulación. Hay tres procesos básicos en la investigación cuantitativa: la axiomatización, la formulación y la comprobación. La axiomatización es lo que nos permite llegar a formular una hipótesis, que debe estar entonces esta apoyada en conocimientos organizados, estructurados, previos al desarrollo de nuestra investigación, y esto lo logramos a través de una revisión de literatura y la definición de los aspectos teóricos de nuestra área específica del tema de investigación. Entonces, luego de esa axiomatización, hemos logrado posteriormente formular una hipótesis coherente desde el punto de vista científico. Ejemplos de hipótesis, básicamente hay algunos elementos que son comunes en todas las hipótesis, que es mencionar los sujetos de investigación, los elementos que se van a medir y alguna relación específica que nosotros esperamos encontrar. Ya sea esta relación una eh, posible relación causa-efecto entre las variables o específicamente alguna diferencia o alguna eh, mm, Hola, eh, Inge. relación o asociación también es el otro elemento que podemos vincular como parte de una hipótesis. Veamos esta: los huevos de tortuga incubados a una temperatura mayor a 27 grados serán hembras en mayor proporción. Acá estamos dando una respuesta afirmativa respecto a lo que esperaríamos si allá en Monterrico se pone un nido con huevos de parlama y se mantiene una temperatura constante a 27 grados Celsius. Entonces, en este caso, la temperatura ya se ha probado, ¿verdad? Eso los biólogos manejan, que ejerce un efecto directo sobre el sexo que van a tener las tortugas. Entonces, acá lo que se quiere probar es que esta temperatura en particular va a dar más hembras que machos. Y entonces es una forma en la que se escribe en el proyecto de investigación o en el protocolo una hipótesis. La presencia de X planta derivará en mayor presencia de nitrógeno en el suelo. Se va a desarrollar un estudio en el que se van a medir diferentes áreas de suelo con diferentes plantas y alguna de ellas va a tener un efecto sobre la presencia de nitrógeno, y eso es lo que estamos indicando. El consumo de tabaco es mayor en adolescentes que en adultos. Eh, Aquí, en términos muy constantes, puse de todas mayor, mayor, no me había percatado, quizás por la forma en la que los estudios se desarrollaron y no los quise cambiar, pero puede ser menor también eventualmente. Nuestra predicción o nuestra respuesta a la pregunta de investigación puede ser que una respuesta va a ser diferente, o ya sea simplemente así, diferente. El rendimiento académico de un grupo de estudiantes va a ser diferente al rendimiento académico de otro grupo, o podríamos aventurarnos a indicar que uno va a ser mejor que otro, o en el peor de los casos, que uno va a ser menos su rendimiento o menor que otro. Es decir, que esas palabras que vinculan la acción en las que nosotros vamos a evaluar las variables dependen del enfoque de lo que nosotros como investigadores querramos eh, aventurarnos a formular. Ahora bien, la procedencia o no de la hipótesis en una investigación debe estar en concordancia con el enfoque, en primer lugar, que debe ser cuantitativo, y el alcance de la investigación de acuerdo a los siguientes elementos. Una investigación de alcance exploratorio descriptiva no procede de llevar hipótesis, mientras que las investigaciones en las cuales sí se formulan hipótesis son la relacional, que en los libros genéricos de metodología de investigación le llaman correlacional, pero que en lo particular me gusta llamarlas simplemente relaciones, porque las relaciones entre variables van más allá que
un método estadístico que se llama correlación. Entonces, esta es relacional. Explicativa, y la última es la predictiva, en la que se formulan modelos que nos sirven, modelos matemáticos, para poder predecir, como su nombre lo indica, el resultado en la combinación de uno o más factores. Dentro de estas, la formulación del proceso de hipótesis conlleva estadística, con pruebas directas de hipótesis, que es el tema del día de hoy. Y de estas tres, la que tiene esta característica es la que se denomina investigación explicativa. Las investigaciones relacionales y predictiva, la forma en la que se maneja la prueba de hipótesis es en forma indirecta, porque son maneras de evaluar las relaciones o los modelos. No son una prueba de hipótesis directa como sí lo es en la investigación explicativa. ¿Y qué es la investigación explicativa? Pues no es más aquella que pretende determinar o buscar las causas de los hallazgos en estudios comparativos. También a esto se les llama los estudios ex post facto, es decir, que vamos a buscar hechos que ya se sucedieron, si existen diferencias o no en alguna de las características o variables que vayamos a medir. Y se hace una comparación. Sin embargo, también hay otro campo dentro de lo que es la investigación explicativa, en la que el investigador introduce cambios deliberados en una variable que se llama, o una o más variables que se llaman independientes, para ver cuál es su efecto sobre la respuesta. Y esos son los que se denominan estudios experimentales, o en algunos casos, si no cumple con todos los requisitos para hacer un verdadero estudio experimental, se le llama casi o cuasi experimental. Aunque el término es un poco despreciativo, diría yo, despectivo, tal vez cuasi experimentales, pareciera que si hablamos de eso en la ciencia fuera algo malo por la forma en la que se escribe, pero así se llaman, y son igual de válidos que cualquier estudio experimental. Lo único es que no cumplen con alguno de los requisitos necesarios para llamarse experimentales. Entonces, este tipo de investigación, como lo acabamos de ver, está orientada hacia el proceso estadístico de comprobación de hipótesis. Y podemos decir que las preguntas de investigación que generan este tipo de investigación inician con estas interrogantes, ¿verdad? ¿Cómo cambia la variable cuando hay ciertas condiciones? Y ya las vamos a definir posteriormente en nuestro estudio, cuáles son esas condiciones o tratamientos. Si hay algún efecto o hay alguna diferencia en algún valor. Y esos valores los escogemos también en función de lo que estamos midiendo. Puede ser una frecuencia o proporción, o puede ser una medida de tendencia central. Comúnmente la media aritmética es la que nos sirve para hacer estas comparaciones, aunque hay otras. Eh, entonces, los estudios comparativos tienen un sinfín de aplicaciones en la ciencia. Y sobre todo, pues el primero de ellos es tratar de evaluar con datos propios lo que otros autores han establecido o medido, o que se han hecho mediciones previas hace muchos años. Podemos hacer comparaciones históricas de valores de una variable y que ese valor nos sirva como punto de referencia o de comparación. Entonces tenemos datos teóricos o datos reportados ya en la literatura y desarrollamos una investigación para comparar los datos actuales con esos datos teóricos. También podemos comparar estadísticos específicos entre dos o más poblaciones o grupos, entre estratos poblacionales, por ejemplo, grupos etarios, grupos divididos por edad del grupo humano, o divididos por sexo o por estrato socioeconómico, o diferentes grupos de acuerdo a su escolaridad, etcétera. Es decir, que una población la podemos dividir en grupos que tienen diferentes características y hacer comparaciones de un estadístico, por ejemplo, les decía, un promedio o la frecuencia de una característica categórica. Por ejemplo, la aprobación o reprobación de una materia por carreras. Entonces comparamos las diferentes carreras y contamos cuántos ganaron y cuántos perdieron, ¿verdad? Cuántos aprobaron y reprobaron, y hacemos una comparación de esas proporciones. Condiciones espaciales o temporales también pueden ser objeto de puntos de comparación a través del tiempo, en estudios de ecología sobre todo y en estudios epidemiológicos
en el área médica, la época del año puede ser crucial para el desarrollo de cierto tipo de afecciones en el ser humano o en las plantas, incluso en lo que es epidemiología ya aplicada a plantas o animales, podríamos considerar la época del año como un punto de comparación para ver si hay más frecuencia en época seca, en época lluviosa o a través de los diferentes meses, ¿verdad? Son las condiciones temporales y las espaciales, pues diferencias en lugares. Y por eso las principales variables comparativas, ya mencioné algunas, son el sexo en grupos humanos, grupos por edad, eventualmente la presencia o ausencia de una variable o algún factor. En algunos estudios nosotros podemos identificar grupos que tienen ciertas características diferentes a las características de otros grupos y esas presencia, ausencia y la diferencia que hay en esas características son las que precisamente estamos interesados en determinar si producen una diferencia en alguna medida. Costumbres, por ejemplo, de alimenticias, podrían derivar en la prevalencia de desnutrición. Entonces podemos comparar dos grupos con características distintas en cuanto a sus hábitos alimenticios y determinar pues en sus niños si tienen o no desnutrición y ahí tenemos una forma en la que estamos comparando a través de la presencia o ausencia de esos factores o características. Eh, Como les mencionaba, las ubicaciones geográficas son bastante comunes como elementos comparadores, agrupaciones de poblaciones, puntos críticos en un proceso. Estamos hablando de un proceso, por ejemplo, tecnológico de producción. Pueden haber varios eh, eh, etapas en el proceso que representan puntos críticos en los cuales hay que hacer algún control de lo que se está produciendo, ¿verdad? Y determinar si hay diferencia o no en alguna variable específica eh, dentro de ese proceso. Aunque es bastante particular, participé hace algunos años en un estudio en el que el proceso era lo que se utilizan, perdón, los bancos de leche. Un banco de leche en la antigua Guatemala se analizó desde el momento en que la madre que es donante de leche da su volumen de leche y ésta sufre varios procesos. Algunos son de congelación, otros son de descongelación, pasteurización, para luego volverla a congelar y descongelar. Y estos puntos críticos pueden afectar la calidad nutritiva y protectora de la leche. Y entonces se pueden comparar. Y lo que mencionábamos ya de la temporalidad. Ejemplos entonces, en el caso de la salud humana, los estudios de las enfermedades, lo que es la prevalencia de una enfermedad, puede hacerse en función de un dato histórico, comparar cómo es ya ahorita en este año 2024 la cantidad de casos de COVID versus la que se reportaron durante todo el año 2020. Por ejemplo, ese es dato histórico, nos sirve de referencia y hacemos un estudio actual con datos del 2024 para hacer esa comparación. Y la palabra clave de las pruebas de hipótesis es eso. Algunos le llaman a las pruebas de hipótesis eh, estudios de contraste. Y el significado de lo que es un contraste es una comparación. Contrastar, ¿verdad? Comparar. Evaluación de la condición corporal de jaguares tomando un valor de referencia. Este es un estudio que se hizo en la Facultad de Farmacia, en la que se tenían los datos de ciertos jaguares en Petén que se tomaron fotos y se tenían cómo estaba su condición corporal en una escala de 1 a 5 hace más o menos unos 5 años. Y se estaba proponiendo evaluarlos actualmente para ver si tuvieron algún cambio. Entonces aquí es otra palabra, hay cambio, hay efecto. Todo eso se relaciona con nuestro tema. Diferencias en la densidad poblacional de un ave o de una planta de acuerdo a las diferentes alturas que hay. Acá se ponen dos, por ejemplo, o como les mencionaba, el rendimiento académico en una materia a través de diferentes años. Todo esto conlleva entonces a que el estudio representa eh, que tenemos datos de las poblaciones que corresponden a los diferentes elementos que se están relacionando. Acá tenemos la prevalencia de una enfermedad con un dato histórico. Vamos a hacer un estudio en una población que esté susceptible a esa enfermedad.
Los jaguares son en Petén. Eh, la diferencia de densidad poblacional pueden ser en dos lugares con estas características y esos son los que nos sirven para hacer la comparación. Si encontramos alguna diferencia en las mediciones que estamos haciendo, estas las podemos explicar en función de lo que representan las variables comparativas, las variables que podemos utilizar como las que mencionábamos acá y en la diapositiva anterior que nos sirven para hacer esas agrupaciones, ¿verdad? ¿Por qué en el 2023 salió que el promedio es más alto? Entonces podemos analizar qué está pasando a través de estos otros 2 años para poder dar una explicación de que el promedio de la nota fue mayor o superior en el año 2023 o eventualmente que no haya diferencia entre todos. Entonces, esto es lo que les decía que se llama un estudio ex post facto, porque no podemos conocer lo que estuvo sucediendo realmente en las condiciones en las que se están haciendo los estudios. No tenemos control sobre lo que sucedió en el 2021, en el 2022, 2023, en las diferentes estratos altitudinales tampoco. Solo podemos decir que eso es lo que queremos comparar. Si encontramos diferencia es porque esas características tienen algo que hace que la variable cambie. Y eso es lo que estamos buscando explicar. El segundo grupo eran los estudios experimentales o cuasi experimentales, en los cuales los grupos en sí no representan ninguna población. Se trata de unidades experimentales sobre las cuales se aplica un experimento o una intervención. Y entonces aquí esas unidades ya no son muestras o unidades muestrales, sino se les llama réplicas o repeticiones del experimento. El investigador tiene, en este caso, sí tiene control sobre todos los niveles de la variable que es la variable independiente, que espera que sea la que está causando algún cambio en la respuesta. Entonces hay una intervención, ¿verdad? En los estudios experimentales hay una intervención del investigador que manipula, entre comillas, ese es otro término que se usa en estadística que pareciera malo, pero que explica que el investigador puede cambiar la variable y los hallazgos que encuentre es por esos cambios deliberados que efectuó. Pretende determinar entonces si con esos experimentos, esos elementos que ha cambiado, modificado, la respuesta que se ha medido tiene lo que se denomina un efecto o diferencia. Los estudios experimentales pues tienen mucha aplicación en la evaluación de intervenciones en general, intervenciones de cualquier tipo, ¿verdad? Sanitarias, educativas, políticas, en las cuales hay un eh, elemento que el investigador puede decir, esta era la situación antes de la intervención y luego de la intervención vamos a ver cómo es de nuevo esa situación, si cambió o no. Repito, esa intervención puede ser de cualquier naturaleza en la cual nosotros tenemos control. Ya específicamente en trabajos de laboratorio en los que se hacen experimentos propiamente con modificaciones que conlleven lo que se llaman tratamientos o ciertos procedimientos, eh, incluso pueden ser procedimientos para obtener una misma situación. Por ejemplo, en medicina hay, para hacer un tipo de cirugía, pueden haber más de un procedimiento. Y entonces, el éxito de la cirugía puede compararse a través de los diferentes procedimientos que se aplicaron, ¿verdad? Entonces, ahí el procedimiento está siendo controlado por el investigador o el médico que interviene. Evaluación y comparación de métodos de medición en general. Eh, Sirven para las pruebas de hipótesis para determinar si un nuevo método que queremos implementar rinde de la misma manera, es decir, que tiene intercambiabilidad, ese es el término, con el método tradicional o el que se ha estado usando. Ensayos farmacológicos y clínicos, en general en el área médica, es donde más se han aplicado las pruebas de hipótesis eh, y donde más se publica este tipo de análisis estadísticos. Estudios con animales de laboratorio como resistencia a antibióticos o toxicidad, farmacología en general. Las medicinas se han desarrollado a través de estudios experimentales en el laboratorio que cada vez, pues ahora con las leyes de protección animal, se deben de ir reduciendo y buscando alternativas que no intervengan con animales para no hacerles daño. Sin embargo, todavía se justifica comparar dos poblaciones de huevos de tortuga marina. En el caso de la temperatura, ¿se recuerdan? Podemos tener temperaturas superiores a 27 y temperaturas inferiores a 27.
y ver si existe una diferencia en el tipo, el sexo de las tortugas que nacen. El tiempo de, este es un estudio que se hizo en la Escuela de Biología, en mi facultad. Se determinó cuánto tiempo germinan ciertas semillas de una planta en particular, estimulándolas con dos frecuencias electromagnéticas diferentes. Y se determinó que sí hay ciertas frecuencias electromagnéticas que afectan y que hacen que las semillas germinen. Y esto puede ser muy útil para la parte de, agronómica. Entonces, vamos a ver que la investigación parte del problema para plantear hipótesis de investigación, que ya les mencionaba, son elementos que se expresan en forma de una proposición lógica. A veces esa proposición es positiva, es decir, buscar el efecto, esa es la respuesta que nosotros estamos dando y eventualmente no hay nada escrito que nosotros podamos hacer una hipótesis en negación, es decir, que nosotros digamos que no va a haber diferencia. Por lo general se acostumbran plantear hipótesis en las que buscamos diferencia, pero repito, no existe nada que les diga todo lo contrario. Y esto deviene, recuérdense ustedes que después de la segunda mitad del siglo pasado, los escritos de Karl Popper nos daban en alguna parte de su marco filosófico lo que es que toda hipótesis puede tener una negación, ¿verdad? La negación de la hipótesis, pero acá hay hipótesis que por sí mismas pueden nacer negativas, es decir, de no diferencia. Y les voy a citar un ejemplo. En control de calidad, cuando se hace un análisis de control de calidad, lo que se espera es que los elementos cumplan con el control de calidad, porque si no estaríamos mal. Entonces, todo el concepto de la prueba de hipótesis, el control de calidad va en función de no rechazar la hipótesis de igualdad, es decir, que los elementos que estamos midiendo en un producto alimenticio, en un producto industrial o cualquiera que tenga que pasar por un proceso de medición para determinar que su calidad es adecuada, pues partimos de la hipótesis de que no lo vamos a rechazar. Los productos van a ser de calidad. Eh, en cambio, si nosotros buscamos un efecto de un tratamiento sobre, digamos, la temperatura, sobre la germinación de una planta, nosotros esperamos que al menos una temperatura tenga un efecto y así planteamos la hipótesis. Entonces, en la hipótesis en la que no buscamos diferencia o no buscamos efecto, es tan válida como las que sí. ¿Y de qué depende que en el programa o en el proyecto de investigación o en el protocolo pongamos esto? Depende del enfoque que le estamos dando al proyecto. Lo que sí no es válido es que en la hipótesis de investigación pongamos las dos cosas, la negación y la afirmación como una hipótesis nula y una alterna, porque entonces no va, el que lee la hipótesis no va a saber, aunque a una le ponga nula y alterna, no va a saber realmente lo que el investigador quiere responder a la pregunta de investigación. De aquí, de esta, sí es lo que derivan las hipótesis estadísticas, que se llaman hipótesis nula y alterna. Aquí sí. Y esto deriva desde más o menos 1936 con los estudios de Neyman y Pearson, Jesse Neyman y Egon Pearson, no Carl Pearson era hijo de Egon Pearson, de Carl Pearson, el famoso estadístico del siglo antepasado, desarrollaron esta temática. Las hipótesis estadísticas cambian totalmente el concepto en función de lo que son, a lo que vimos de la hipótesis de investigación. Y es que estas representan una ecuación o una inecuación, en la que los términos que están acá son términos simbólicos de elementos estadísticos. Si se dan cuenta, estas cuatro hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna en este caso, están hechas sobre los promedios de dos grupos. Esta letra mu representa un valor que se llama parámetro y aunque sea redundante, lo voy a decir, parámetro equivale a población, es un parámetro poblacional, o sea, un valor de una población. Quiere decir que el promedio de una variable que estemos midiendo de una población 1 es, entre comillas, igual a la población, el promedio de la población 2. Entonces, los elementos que tenemos acá como términos de la ecuación o de la inecuación son parámetros estadísticos. Este que tenemos acá en el segundo ejemplo son varianzas. La varianza de un grupo es igual a la varianza de otro grupo. Y la inecuación puede hacerse en términos de igualdad, perdón, la inecuación de no igualdad
O de, en el caso de los que ya vimos en los ejemplos, yo ponía mayor que, es decir, que yo esperaba que la respuesta fuera mayor. Entonces, si yo ya tengo esa idea, la hipótesis alterna va en ese sentido. Son dos términos estadísticos comparados por un símbolo matemático que no representa, y eso deben tenerlo bien claro, sobre todo la hipótesis nula de igualdad no representa una igualdad numérica. En estadística no es una igualdad numérica. Por lo tanto, esto vamos a ver más adelante, que las hipótesis en estadística tienen otro significado. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para la buena eh, formulación de hipótesis? ¿Cuántos grupos se van a comparar? ¿Sobre qué parámetro o valor estadístico de la población se va a desarrollar esa comparación? Y si se tiene una idea de cómo va a ser la respuesta. Les decía, en algunos casos simplemente decimos no hay diferencia y en otros casos podemos decir que la respuesta va a ser menor o mayor. Y eso no, nada más que ustedes con el proceso de axiomatización y conocimiento de su tema de investigación lo van a poder dilucidar. Acá les tengo una serie de diapositivas que no me voy a tardar mucho, van a quedar grabadas, ustedes las pueden parar y ver detenidamente, solo voy a explicar unas cuantas de ellas. Y es que las pruebas de hipótesis se basan la formulación de la hipótesis en esos tres requerimientos. En primer lugar, ¿cuál es el parámetro que voy a determinar? Y aquí en todas estas, el parámetro es el promedio poblacional. ¿Cuántos grupos se van a comparar? Acá tenemos que mu es igual a mu sub 0. Este mu sub 0 representa un valor teórico. Los casos que les decía que tenemos un valor histórico al cual queremos referirnos. Entonces, acá solo es una población. O podemos, en el caso de que acá identificamos a un grupo como uno y otro grupo como dos, es porque tenemos dos poblaciones. Y el sentido de la comparación lo vamos a tener en la hipótesis alterna, que puede ser cualquiera de las tres, no son las tres. Es una de ellas, que es la que escoge el investigador, que va a plantear acorde a su respuesta como hipótesis de investigación. Puede ser de simple no igualdad, en este caso de diferencia, o que la diferencia sea que el valor que estamos midiendo sea mayor al valor teórico, o que una población sea más grande que otra, o menor. Cualquiera de las tres alternativas se puede dar. Pero también tenemos el caso en el que necesitamos hacer comparaciones de más de dos grupos. Tenemos tres, cuatro, cinco o más grupos hasta acá. Entonces, la hipótesis nula se plantea siempre de igualdad entre todos los promedios, entre todos los parámetros, y la hipótesis alterna la vamos a dejar ya no como una inecuación, porque pueden haber más de una respuesta alterna a la no igualdad, perdón, a la igualdad. Es decir, la no igualdad puede ser entre dos grupos, entre todos, o uno es el que simplemente es diferente a los demás. Hay más de una posibilidad. Por lo tanto, somos más conservadores y la hipótesis alterna se redacta de esta manera. Al menos un grupo presenta un promedio o una media aritmética diferente. Tomando en consideración que en estadística la igualdad, repito, es no, de que no hay diferencia y la hipótesis alterna nos va a representar la sí diferencia. Luego tenemos todas las mismas formas que ya vimos para la comparación de un grupo, de una población, de dos poblaciones, solo que ahora el parámetro es lo que se denomina varianza. Que esto lo que nos sirve es para determinar si hay diferencias en la variación o variabilidad de una población a otra. Y podemos tener el caso de tres o más varianzas, o grupos, perdón, que se evalúan en función de esta varianza. Y esto es lo que en estadística se le llama como principio de homocedasticidad, que quizá han escuchado que debe de cumplirse para poder aplicar ciertas pruebas. Ciertas pruebas estadísticas de hipótesis requieren que antes de hacerla, nosotros comprobemos que las varianzas de los grupos que se van a comparar a través de esa prueba de hipótesis sean similares, que no haya diferencia, homocedasticidad. Entonces, es una, entre comillas, igualdad de varianzas.
Es fundamental junto con el otro elemento que se le denomina normalidad. Estos son lo que en los libros se les llama supuestos, pero que no son tales. Son criterios que deben de comprobarse y cumplirse en muchos casos antes de realizar una prueba de hipótesis. Es decir, para probar que el promedio de dos grupos son diferentes o no, es decir, para aplicar una prueba en particular, nosotros tenemos que determinar que los dos grupos tienen varianzas similares y que la distribución de los datos son aproximadamente en los dos grupos similares a la normal. Y el otro grupo de posibles comparaciones que querramos hacer con otro parámetro es la proporción. La proporción se representa con la letra pi en estadística y no es nada más que la representación en frecuencia relativa de un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Si el porcentaje de estudiantes que están ahorita en los cursos de estadística tienen un promedio igual al que tuvieron el año pasado, ¿verdad? Entonces, o hasta el año pasado, porque va a ser un dato histórico teórico. Entonces, esa frecuencia expresada ya sea en manera relativa o como porcentaje es lo que se llama pi. O podemos comparar las proporciones o frecuencias entre dos grupos o entre tres o más grupos. Cada uno de estos representa pruebas de hipótesis para una población, para la media. Hay pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones y de pruebas de hipótesis para tres o más poblaciones. Lo mismo que para la varianza y para las proporciones, que son los elementos más comunes que se prueban. El significado práctico de la hipótesis es que los datos de la muestra en la nula se producen por efecto del azar. Es decir, que no hay una diferencia que pueda ser explicada a través de la selección de las variables o de los grupos que se están comparando. Simplemente se da que un valor no es diferente a otro, aunque numéricamente o matemáticamente sí van a ser diferentes, pero esa diferencia no va a ser lo suficientemente grande como para considerarla como un efecto, sino más bien lo que lo produce es el azar por tratarse de una variable aleatoria. Entonces, la comparación en la hipótesis nula no implica diferencia. Sin embargo, no usamos el término igualdad como explicación, sino no diferencia, aunque matemáticamente la hipótesis se plantee de esa manera. Y en cambio, la hipótesis alterna nos dice que los datos de la muestra están influenciados por alguna causa no aleatoria, es decir, algo hace que nuestros resultados sean diferentes. La hipótesis alterna es la de sí diferencia. La diferencia se debe entonces a la naturaleza o efecto de los grupos que se comparan. Si hay diferencia en el rendimiento académico por carreras, puede ser que algunas carreras tengan, pues, le requieran de una habilidad diferente para el área específica de la materia. No esperamos que todos tengan la misma habilidad para estadística. Entonces, aunque se da estadística en algunas áreas, en ciertas áreas de conocimiento, entonces eventualmente el rendimiento no va a ser similar en otras áreas. Eventualmente también estos estudios en materia educativa se utilizan mucho. Luego tenemos el siguiente elemento, después de plantear la hipótesis, que es hacer realmente la parte matemática de la prueba. Calculamos lo que se llama un estadístico de prueba. ¿Qué es eso? Tenemos ciertos datos. Esos datos, lo que nos interesa es el promedio. Ese promedio lo vamos a determinar al momento de hacer la diferencia con el otro grupo en función de una distribución de probabilidad. Dice aquí se convierte. Es lo que se le llama en estadística una estandarización. Si estamos midiendo edad, la edad es en años. Entonces, la comparación de la edad entre dos grupos se hace en función de la edad en años, ¿verdad? Hay una diferencia de 5, 10, 15 años, o una diferencia en puntos en una nota. Sin embargo, para poder hacer la estadística se utilizan distribuciones estándar que son aplicables para cualquier variable. Se puede aplicar a edad, se puede aplicar a estatura, se puede aplicar a peso, a variables en animales, a variables en plantas, en el ambiente, metales, todos pueden utilizar unas muy pocas distribuciones. Pero para poder usar esas distribuciones tenemos que cambiar nuestra variable a la nueva forma de medición dentro de esa distribución. Es decir, que nuestra variable, que antes era edad,
ahora va a tener el nombre de T o de nombre de Z y es adimensional para poder usar esa distribución de probabilidad para nuestra variable. Entonces lo que hacemos es determinar si nuestros datos concuerdan o no con la hipótesis nula. Eh, Acá vemos entonces de que si tenemos promedios, la diferencia es lo que nos interesa. En el caso de la comparación del promedio con un valor teórico, esperamos que si no hay diferencia, la resta matemática sea cero, lo que equivale a que nuestros valores muestrales, ahora ya esto, ¿cómo lo vamos a operacionalizar con los datos de la muestra? Ya que hay una diferencia. Los valores poblacionales son escritos en letras griegas y los valores muestrales, a esto se les llama estadísticos. Se escriben con valores, con letras de nuestro alfabeto latino. La respuesta siempre es Y barra. Algunos utilizan X barra. Actualmente se está haciendo la lucha en estadística para homogenizar que los valores que medimos son valores de y no de X. Por lo tanto, el promedio de Y es este, no es X barra, solo como una observación general. También podemos comparar proporciones a través de diferencia y los valores son de las proporciones muestrales las que nosotros utilizamos. Obviamente les decía que esto no va a ser igual a cero. Entonces, en estadística, lo que nosotros queremos establecer es qué tanto se alejan esos datos de cero o se mantienen dentro de un rango que pudiéramos decir que la diferencia, y ahí viene la clave, no es significativa, porque existe una diferencia numérica, matemática, pero no es tan grande como para considerarla estadísticamente significativa. Entonces, esa palabra significativa, de que si hay diferencia significativa o no hay diferencia significativa, es en función de qué tan grande o qué tan pequeña sea esa diferencia numérica. Y se hace a través de la división de lo que es la diferencia de estos elementos con lo que se llama el error estándar para cada caso. Para las varianzas es un tanto distinto la forma en la que se comparan. Ustedes van a ver que las varianzas, las pruebas de hipótesis de varianzas, no se restan, sino que se dividen. Acá tenemos los ejemplos. Aquí está la varianza muestral sobre la varianza esperada, en el caso de que hubiera una varianza tórica, o la comparación de dos grupos, se divide la varianza del grupo 1 dentro de la varianza del grupo 2. Si las varianzas son, entre comillas, iguales, el resultado sería 1. Entonces, el principio de diferencia o no diferencia es en función de qué tanto se alejan de 1 o no. ¿Verdad? A diferencia de el caso de los promedios y las proporciones, que por ser una resta, la diferencia tiene que estar en función de 0. Y la explicación de por qué no es una resta las varianzas, sino una división, es por la naturaleza cuadrática de la misma. La varianza es una medida de dispersión, pero que es cuadrática. Y entonces, como es cuadrática, la diferencia simple no refleja adecuadamente o necesariamente eh, una distancia eh, euclídea eh, entre las dos cantidades. Y aquí es donde se usan otras distribuciones. Vimos que las anteriores teníamos a T de student Z para lo que son medias o proporciones, mientras que para lo que serían las pruebas de hipótesis de varianzas se usan la distribución de G cuadrado por ser una extensión de esa G cuadrado se usa un montón de cosas, pero la división de la varianza de una muestra sobre una varianza teórica poblacional se ha demostrado que sigue aproximadamente la distribución de G cuadrado y esa es la que se usa. En cambio, la que tiene dos varianzas de dos grupos distintos sigue una distribución muy particular, que es específica para varianzas, que es la que desarrolló Snedeker el siglo pasado y se le llamó F, la distribución F de Snedeker, lo han de haber escuchado tal vez. Cada uno de estos casos, referente al número de grupos a comparar, parámetro de interés, sentido de la comparación, nos va a definir entonces de nuevo el planteamiento de las hipótesis, qué estadístico vamos a usar, si lo convertimos a T de student, a Z, si usamos otra distribución que no sea la distribución normal, puede ser la distribución de binomial, puede ser la distribución de Poisson, eh, cualquier otra, dependiendo de la naturaleza del parámetro que nosotros querramos determinar y si se comporta normalmente o no. Distribución de probabilidad, entonces, pueden ser diferentes.
Y los cálculos, pues no los quiero complicar porque esto ya los tenemos a la mano en Excel, incluso nos hace su módulo estadístico muchas pruebas de hipótesis. Entonces, sí vamos a ir viendo lo que son los elementos importantes para la interpretación ya de esta prueba de hipótesis. El primer elemento es el nivel de significancia. Este nivel de significancia nos va a determinar un punto con el cual nosotros podemos asegurar que la hipótesis nula puede ser o no rechazada, porque la hipótesis, perdón, porque el nivel de significancia que se llama alfa controla el error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Si nosotros hacemos un estudio en el cual la probabilidad que nos determina el estadístico de prueba es igual o más pequeño que este, el error que estaríamos cometiendo, al menos es el que habíamos establecido o menos. Por lo tanto, la hipótesis nula se va a poder rechazar. Si el valor de probabilidad que se asocia al estadístico de prueba es más grande que alfa, estaríamos cometiendo un error muy grande si rechazamos la hipótesis, ¿verdad? Porque la hipótesis podría ser verdad. Entonces, por eso se les llama pruebas de significación. Y la regla de decisión se toma en función de ese valor alfa. Si el nivel alfa que establece el máximo error con el cual se debe rechazar la hipótesis nula, se puede determinar qué tan extremo es el valor de probabilidad que tengamos como nuestro estadístico en la distribución de probabilidad, y es lo que se le llama el famoso valor P. Ese valor P es el que nos da la probabilidad del estadístico en esa distribución, y lo vamos a comparar con el valor alfa. Y esa probabilidad tiene que ser pequeña, al menos igual al nivel inicial de alfa que hemos establecido. ¿Qué niveles de alfa podemos usar? El más común es 0,5, 0,05, aunque pueden haber otros estudios, dependiendo de la naturaleza del estudio, podemos ser un poco más permisibles en la prueba de hipótesis y tolerar un error más grande, como 0,10, o en algunos casos ser más estrictos. En algunos casos estamos probando una vacuna, ¿verdad? O alguna cuestión ya más que pueda tener una repercusión mayor, pues estrechamos el nivel de significancia. Entonces, ese valor P, no voy a entrar en mayor detalle porque no hay mucho tiempo. Realmente yo les quisiera dar todo esto, pero en un periodo tan escaso es solo un recordatorio. Me decía la maestra Santos, sí que eventualmente acá está lo que pudiéramos eh, ir leyendo y tomando nota con la grabación. Esto ya lo van a poder tener. Entonces, esto ya lo dije, pues en términos generales, y vemos que en una distribución normal tenemos estas tres alternativas. El nivel alfa nos va a establecer puntos de corte cuando la hipótesis alterna la planteamos con el símbolo de no igualdad. Es decir, que nosotros, la hipótesis nula es de no diferencia y la alterna de sí diferencia, pero la diferencia puede ser a cualquiera de los dos lados de la distribución. Entonces, por eso se llama bilateral o a dos colas. En una distribución de probabilidad que tiene forma de campana, como la distribución normal, la distribución T, la F, I cuadrado y muchas otras, a los extremos se les llama colas. Entonces, el alfa se distribuye a las dos colas y establece lo que cae acá, rechaza la hipótesis nula. Y lo que cae en medio, no lo rechaza. Y alfa está partido a la mitad de alfa para un lado y la mitad para otro. Ahora, si la hipótesis alterna se plantea con el símbolo de mayor que, como algunos de los ejemplos que habíamos visto al principio, toda el área de rechazo se marca del lado derecho. Por eso se llama prueba unilateral derecha, porque la región de rechazo está acá. Este punto que tenemos acá establecido por estos valores de Z son los elementos que nos dan esta área de alfa. Esto es una probabilidad que hemos establecido. Aquí es 0,05, aquí es 0,025, igual de este lado, 0,025. Entonces, este estadístico es lo que en las teorías clásicas de estadística le decían el valor teórico o el valor de la tabla cuando nos referíamos a las tablas estadísticas. Alguno llevó estadística todavía sin el concepto ahora de la computación en el que ya no hay tablas. Ahora los programas de cómputo, incluso Excel, ya traen los algoritmos de las distribuciones de probabilidad y ahí no tenemos que buscar una tabla. Ahí le ponemos los datos y el Excel nos devuelve o el programa nos devuelve el valor del estadístico, en este caso de Z o T-Studio.
Y por el contrario, cuando la hipótesis alterna la planteamos con el símbolo de menor que, nos vamos a la cola izquierda y es una prueba unilateral izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá que si la hipótesis nula de no diferencia realmente fuera cero, estaríamos en el centro de la distribución normal o la distribución T. Aquí estaría nuestro resultado cuando matemáticamente al comparar dos grupos o dos valores en la prueba de medias nos dice que es exactamente igual a cero. Todo lo que está de este lado, esta área bajo la curva, representa el valor P, que es lo que deja el estadístico hacia alguna de las colas. Aquí lo mismo da del lado derecho o del lado izquierdo, es exactamente igual, ya sea que lo manejemos para una prueba bilateral o una unilateral izquierda, es decir, que lo mismo se refleja porque esta es una distribución simétrica. El 50% del área bajo la curva, que sería una probabilidad de 0.5, representaría ese valor P, que sería la probabilidad que por azar nos hayan dado los resultados que tenemos. La definición del valor P estrictamente es la probabilidad de obtener un valor tan extremo o igual al obtenido en el estudio. Y eso se refiere a que otros estudios se pueden hacer y van a tener al menos un valor de probabilidad igual al que hemos tenido. Esto entonces vemos que es muy grande, el 50% de probabilidad para rechazar la hipótesis nula, obviamente no la rechazamos, pero en la práctica la diferencia no va a ser cero. En la práctica vamos a tener cierta cantidad que hay de diferencia entre la resta en la comparación de promedios. Y entonces el estadístico se va a mover en cualquier dirección, pero va a tener un valor dentro de la distribución, que es este valor rojo. Ahora quiere decir que el valor de la diferencia no es cero, sino que es diferente a cero. Pero ¿qué tan diferente a cero lo vamos a aceptar? ¿Verdad? Porque todo este sigue siendo el valor P, lo que queda en la cola. Pues vamos a tener un valor de referencia que es el valor alfa. Este valor lo conocemos porque lo pusimos desde el inicio del estudio, que vamos a hacer una prueba con un nivel de significancia de 0.05. Quiere decir que vamos a tolerar hasta 5% de error, que es lo que está marcado a partir de esto celeste. Entonces, el valor P en este ejemplo que tenemos acá es más grande que el valor alfa. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula porque estamos todavía dentro de este enunciado. Este valor no se ha salido a la región de rechazo. Ahora, si la diferencia es más grande y cae hasta acá, mientras más grande sea la diferencia, el estadístico se va a ir moviendo a la derecha o a la izquierda, alejándose del centro, que es cero. Y entonces va a llegar un punto en el que llega a ser igual o más pequeño que alfa el valor P. Y entonces ahí es lo que determinamos. El valor P nos está diciendo que la significancia sí, que la diferencia, pero sí es significativa. Se alejó lo suficiente de la hipótesis nula como para poderla rechazar porque el error que estaríamos cometiendo si la aceptamos es muy pequeño, más pequeño o igual que alfa. Eh, voy creo que ya llegamos a la hora. No sé si me permita 10 minutos más a la maestra y su paciencia. Sí, sí, claro, claro, claro que sí, por favor. Sí, para poder concluir, ya falta relativamente, pero sí me da tiempo a concluir en los próximos 10 minutos. Si nosotros rechazamos una hipótesis, no podemos decir que aceptamos la hipótesis alterna, o incluso no podemos decir si no la rechazamos, que la hipótesis no la aceptamos. Tenemos que saber algo más. Por lo tanto, no podemos hablar de aceptación. Y esto fue lo que introdujeron Neyman y Pearson como conceptos de lo que sería el juego entre las dos probabilidades de error. El anterior era el que controlábamos, que era el error alfa, el error tipo 1, cuando rechazábamos una hipótesis. Pero ¿qué pasa ahora si caemos en la región de aceptación o de no rechazo? Pues necesitamos tener otro nivel de control para un error que se llama error tipo 2, que es la probabilidad de aceptar una hipótesis que sea falsa. Y ese nivel beta, tanto como alfa, se deben de tomar en cuenta en el diseño de la investigación. Ahí está la clave para poder hacer un estudio con prueba de hipótesis bien realizado. Y entonces esto es el nivel de error
tipo 2, la probabilidad de aceptar hipótesis nula, cuando no la deberíamos haber aceptado, ¿verdad? Porque es falsa, entonces la HA es la verdad. De otra manera, tenemos un complemento para este beta, que es lo que es el tema de este curso, el poder de una prueba, la potencia también se le llama, el poder o potencia estadística de una prueba de hipótesis, que no es más que la diferencia de 1 menos B. Estos elementos son complementarios. Entonces, si tenemos un error beta dado, lo contrario sería cómo podemos nosotros aceptar hipótesis, ¿verdad? Entonces, si beta es la probabilidad de aceptar HO cuando HA es verdadera, entonces el poder es la de aceptar una hipótesis cuando esta hipótesis alterna realmente es verdadera. Y esto es importante porque el poder nos va a determinar qué tan certera es nuestra investigación desde el punto de vista no solo estadístico, sino en su interpretación. Y no dar interpretaciones espurias de que hay diferencia, pues cuando no la haya realmente, aunque numéricamente la hayamos encontrado. Entonces, el análisis del poder o de la potencia es clave. Tenemos que llegar siempre a una conclusión en la prueba de hipótesis. Ese es el último paso. Rápidamente los menciono para hacer una recapitulación. Planteamiento de hipótesis nula y alterna, cálculo de un estadístico de prueba en función de los valores que hemos medido, y este estadístico puede ser un promedio, una varianza, una proporción. Luego, determinar dentro de la distribución de probabilidad dónde está nuestro estadístico y qué valor de probabilidad tiene asociado, es decir, el valor P. Tomar una decisión en función de alfa, si se rechaza o no la hipótesis nula. Si sabemos beta, pues entonces ya tenemos la posibilidad de saber con qué poder vamos a aceptar hipótesis y tenemos que hacer una conclusión en términos de la investigación. Decirle al lector cuál fue nuestro resultado, siempre y cuando tenga dos cosas que son importantes. La palabra significativo o significativa o diferencia significativa, no diferencia significativa, para indicar que se hizo la prueba de significancia estadística. Solo decir que hay diferencia a secas no nos da esa certeza. Y el otro elemento complementario es hacer una referencia al valor P. Cuando no hay diferencia significativa, los valores P van a ser mayores a alfa o a 0.05, y cuando hay diferencia significativa, pues van a ser menores. Si podemos poner el valor exacto o hacer una referencia en función de un valor P menor a 0.10, sin poner el valor exacto de P. Actualmente las computadoras sí nos dan los valores exactos de P, pero tenemos una limitación. A veces las probabilidades, cuando se hace una prueba, hay una diferencia significativa con un valor P muy, muy, muy pequeño, de 1 por 10 a la menos 10. Entonces no se puede poner toda la cantidad de ceros. Entonces se ha llegado a una convención que con poner menor a cierto valor, menor a 0.001, por ejemplo, es suficiente. Y en la última parte les voy a decir, estos ejemplos solo los voy a poner para que ustedes después los vean sobre cómo se redactan las conclusiones ya en la investigación. Los dejo unos segundos para que la grabación que les incluye los métodos no paramétricos de una reflexión. Porque de la ciencia en 2016, 2015, y ya a partir de 2015, una revista, eh, Basic and Applied Social Psychology, indicaron de que no iban a aceptar artículos que estuvieran basados en esta técnica estadística. Y en la revista Nature, creo que es esta, nos presentan esta nota de forma un poquito sarcástica, porque miren la cantidad de revistas, son miles de revistas, y solo en una pues se ha prohibido el uso de valores P. Durante 2015 y 2016 se empezaron a recibir artículos en esta revista ya sin pruebas de hipótesis, y en el 2019 estos investigadores en la revista
de American Statistician, que es la revista de la Sociedad Americana de Estadísticos, es una revista muy prestigiosa, de una asociación de estadísticos pues, de alto nivel, nos dicen que luego de haber hecho un estudio de algunas publicaciones, hay una situación que dijeran que haya mejorado la presentación de resultados. Es más, como dice acá, se pudieron tener exageración, se exageraron quizá algunos resultados más de lo que hubiera sido si se hacen las pruebas de hipótesis. Y como es la vida, con el tiempo, esta frase la saqué de una revista, de un artículo, que dice, por lo tanto, el grado de utilidad de una técnica depende de la teoría y la hipótesis empírica que se investiga. Una técnica puede ser útil desde una perspectiva teórica y no útil desde otra perspectiva teórica. O una técnica podría conectarse exitosamente con una hipótesis empírica, pero no con otra. David Traffimo, el mismo casi 7 años atrás, 6 años atrás, 2015, 7 años atrás, 8, habían prohibido ya, porque él era el editor de esa revista, el uso de pruebas estadísticas. Tuvo que reconocer que el hecho de que los métodos estadísticos todavía son válidos. ¿Y qué es lo que los hace válidos? Su buena aplicación. ¿Verdad? Aquí tenemos otro caso de Luis Carlos Silva Sauer, en la que dice que las pruebas de hipótesis son décadas de fuegos artificiales. Desde 1936 dicen ellos de que no han aportado nada a estas pruebas de hipótesis, cuando realmente lo que se basan, ante todo, es en el análisis de una mala aplicación, estudios en las cuales el número de muestras no es adecuado. Yo veo a cada rato publicados en revistas incluso de buen prestigio, eh, pruebas estadísticas de análisis de varianza de hipótesis con 3 réplicas por grupo. Y esto es un error enorme y eso es lo que ha hecho que se desprestigie la estadística y este método. Aquí el profesor Jorge Camacho nos habla precisamente de que muchos estudios no tienen o no toman en cuenta la potencia o el poder de una prueba estadística al momento de hacer el cálculo de muestra. Él habla de impotencia estadística. Y entonces las recomendaciones, y con eso termino, disculpen el exceso un poquito de tiempo que me llevé, pero esta sí es la última diapositiva, concluyendo de que cuando se hace prueba de hipótesis el valor P es útil todavía y se aplican las técnicas estadísticas, yo diría que igual casi que en el siglo pasado. Pero sin embargo hay que tomar en cuenta que se deben interpretar como lo son, como lo que es el P, es una probabilidad. ¿Verdad? Es una probabilidad que el resultado observado hubiera surgido si la hipótesis nula es verdadera. Error muy común, ponerle al valor P o al resultado de la prueba de hipótesis un calificativo. Fue el resultado altamente significativo. No. El valor P no nos está diciendo qué tanta diferencia hay. Simplemente es un valor de probabilidad que nos establece lo que está acá. Y esa probabilidad puede ser tan significativa a un valor de 0.04 como a un valor de P de 0.00000, imagínense una gran cantidad de ceros, 1 al final. Los dos son significativos. Ninguna de las dos formas nos dice qué tanta diferencia hay. Para eso podemos usar intervalos de confianza para el estadístico de prueba, para la diferencia, y sobre todo actualmente se está haciendo mucho énfasis en determinar el tamaño del efecto. Hay técnicas estadísticas que nos evalúan realmente qué tanta diferencia hay entre los grupos, entre los promedios de los grupos, por ejemplo, a través de lo que es el análisis del tamaño del efecto. Y hay algunos indicadores que nos dicen exactamente qué tratamiento o qué grupo fue no solo significativo, diferente a otros, sino que su diferencia real fue de tal magnitud y la podemos ponderar. Y aún más, en cierta área que actualmente se está aplicando, que se llaman modelos lineales y modelos lineales generalizados, el tamaño del efecto puede evaluarse en un modelo matemático con los coeficientes de una ecuación para cada factor. Y esos coeficientes, cuando se les llama coeficientes estandarizados, nos están dando el tamaño o el aporte que cada variable le da a la respuesta.
Y por último, debe haber coherencia con los criterios del cálculo de muestra, que ya lo había mencionado, y lo que ustedes van a ver más adelante, analizar el poder estadístico de su prueba de hipótesis. Nuevamente, les agradezco su tiempo, atención. Vamos a dejar de compartir. Ok. Y no sé si hubiera todavía alguna pregunta, algún comentario. Sí, Gladys sufre refrescando muchos conocimientos, Gladys Pinto. Dice aquí. Sí, esto es estadística básica y a veces a uno se la dan tan rápido o tan, yo diría que una forma poco aplicable en los primeros años de las carreras y cuando uno realmente lo va a necesitar, ya se le olvidó o no sabe cómo es la mecánica de estas técnicas. Les estoy escribiendo en perdón, les estoy escribiendo en el chat mi correo. Por si eventualmente ustedes tuvieran alguna duda en particular o si están desarrollando algún proyecto les requiera pues alguna opinión de un servidor o alguna aclaración de alguna de las situaciones incluso que vimos el día de hoy, pues sin ninguna pena, yo estoy para servirles, me gusta mucho colaborar con todas las unidades académicas, más con el centro universitario, que ya en la más de alguno, cuando estuve en la oportunidad en la Digi, pues colaboramos bastante allá, y pues no hay nada que me impida seguirlo haciendo. Así es que, aunque no esté en Digi, estoy en la Facultad de Farmacia, pero igual ahorita les puse mi correo y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Qué excelente información. Nos ha permitido también aclarar muchas dudas y de esta forma también hasta nos ha corregido algunos errores que hemos cometido, más por tradición muchas veces, por seguir ejemplos también hemos cometido algunos errores. Hay algunas preguntas. ¿Usted tiene tiempo para resolverlas, doctor? Y tengo Pues, sí. unos 15, 20 minutos todavía de colchón, ¿verdad? Por Ah, cualquier situación, si se pudiera. mu- Eh, muy fino. Precisamente solo quisiera hacer una observación de lo que usted acaba de decir. Y es cierto, hay unos autores en el área médica que fueron muy conocidos, tuvieron muchos escritos, son Douglas Altman y Bland, no me acuerdo el nombre, Altman y Bland, o Bland y Altman, así publicaban. Y eso decían precisamente que si ven a alguien en una revista de prestigio un método estadístico, por malo que sea, va a pensar que está bien y lo va a replicar. Entonces eso replica lo malo y, y ellos sus escritos iban en ese sentido, en el mal uso de ciertas técnicas estadísticas y que no creamos que porque están en una revista, en un artículo, están bien, ¿verdad? Si no sabemos los principios que las fundamentan. Acá preguntan, eh, Manuel Ordóñez pregunta, ¿cómo podemos adquirir su libro de estadística para la investigación? Que yo creo que ya está agotado. Ese estaba en venta en Digi. Y según me enteré, ya no hay muchos ejemplares. Voy a averiguar con la encargada de la biblioteca de Digi. Si hubieran todavía algunos ejemplares, podría ser a través de la maestra Yomara Santos que nos hiciera el contacto, ¿verdad? Para que si se pueden todavía adquirir tenía un costo de creo que 45 quetzales el libro, eso lo manejaba Digi porque ahí Sí, lo editamos. Entonces, déjenme averiguar, voy a tomar nota de esto y a ver si todavía hay ejemplares. Creo que había muy pocos, pero sí, si hay, ese era el valor. sí, Efectivamente. Dice, si necesito averiguar la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 entre vacunados y no vacunados respecto a enfermos y muertes, ¿cómo ujú. serían las hipótesis en qué grupo se ubican? Sí, aquí habría que tener que los grupos poblacionales son vacunados y no vacunados, son dos grupos. Es una prueba de hipótesis de dos poblaciones. Decidir qué variable o qué variables se van a medir. Puede ser la eficacia en función, como lo había dicho, de se tuvo la enfermedad y se curó, la tuvo leve, y ahí hay varias opciones. Entonces, dependiendo o falleció o no falleció, son diferentes enfoques de lo que podemos medir. Entonces, hay que determinar qué queremos medir como indicador de eficacia.
Entonces, ese indicador puede ser una frecuencia, un porcentaje, y entonces comparamos ese porcentaje en el grupo vacunado frente al no vacunado, son proporciones. Es ese caso de pi sub 1 igual a pi sub 2, ¿verdad? La frecuencia de la eficacia en el grupo vacunado va a ser igual a la frecuencia de eficacia en no vacunados, es decir, que no hubo diferencia entre ambos, pero si realmente el grupo de vacunados da una mejor respuesta, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a quedar ya con la conclusión de que sí hay diferencia. Osvaldo pregunta, ¿las variables de comparación pueden ser escalas de medición como los grados de desnutrición? ¿En qué se Sí, basan en la se puede caracterización de hacer. rangos numéricos? Sí, es decir, que la desnutrición puede, este hecho por la OMS o PS, se clasifica en ciertas escalas acorde al índice de masa corporal. Entonces, inicialmente tenemos una variable cuantitativa, que es el IMC, que se toma en función de la talla y el peso. Estas dos variables dan el índice y el índice clasifica si está en sobrepeso, obeso, normal, y cualquiera de las clasificaciones, ahorita no me acuerdo las inferiores. O desnutrido, etcétera. Entonces, esas categorías pueden servir para hacer comparaciones entre ellas. Sí se puede aplicar pruebas de hipótesis, por ejemplo, entre los grupos de el estado nutricional en función de cómo estaría, por ejemplo, la concentración de proteínas en suero. Es un indicador. Ese indicador podemos comparar el promedio en cada uno de los grupos y tenemos eh, 4 o 5 grupos que se están comparando y la resolución estadística es lo que se llama un análisis de varianza, una prueba de hipótesis por análisis de varianza. Bien, vamos a dejar el micrófono abierto un momento si alguien quiere lanzar la pregunta a través del micrófono. Preguntaban, ¿la grabación se les va a compartir efectivamente? Con los permisos del doctor, por supuesto. Si Claro que alguien sí. tiene alguna consulta, eh, me parece que no. Doctor, muchísimas gracias. Tenga por seguro que le vamos a molestar más adelante para un No es curso molesto. más detenido, porque sí es necesario. Eh, Muchas veces actuamos o desarrollamos algunas pruebas estadísticas más por la necesidad y no lo hacemos de manera correcta. Entonces, muchísimas gracias por esta explicación que fue acotada, pero nos aclaró tantas dudas. Muchísimas gracias. El doctor Jorge le hace entrega de manera pública en este momento de un reconocimiento. Pues Gracias. quisiéramos nosotros de esta forma tan humilde y sencilla, doctor, agradecer su tiempo, su preparación y compartir con nosotros toda esa experiencia que ha recabado en el ámbito de la estadística. Doctor Jorge. Gracias, maestra. Antes eh, de, solo voy a pagar una bocina que está. ¿Me escuchan, verdad? Perfecto. Ya se le quitó el eco que había. Porque no. ¿Me escuchan? Que no. Sí, Se le bueno. escucha. Gracias. Sí, Es se les que yo escucha. no escuchaba nada, pensé que se había. Bueno, antes de darle lectura al diploma, que para mí va a ser un gusto, un honor entregárselo, por lo menos de esta manera virtual, pues le quiero agradecer en nombre de nuestra Dirección de Investigación del CUNOC, no solo por esta actividad, sino por toda esa colaboración que a través del tiempo hemos recibido, ¿no?, de la Digi y de usted particularmente. Y pues verlo y escuchar sus clases se recuerda aquellos momentos en que nos tocaba ir a las sesiones del Conciusac, ahí platicar con Rufino, con Carlos, con Saúl Guerra. Pues son recuerdos y parte de ese proceso ha sido pues aprendizaje también, porque personas versadas en esta temática, particularmente en el ámbito de la investigación, hay mucha
como renuencia a la estadística. Y lo digo, pues lo que yo observo por acá. Vemos, por ejemplo, cuando se hacen cursos o diplomados de trabajo cualitativo o investigación cualitativa, pues hay más asistencia. En cambio, en estadística siempre tenemos ahí un soporte de interesados, pero vemos que es más limitado a los que nos gusta esta parte de hacer investigación. Yo en lo particular me quedo encantado porque, así como dice la maestra Yendi, muchas dudas se aclaran, pero también surgen otras, ¿verdad? Pero esas otras también tiene que contribuir uno en ir a buscar la documentación necesaria para ampliar los conocimientos y, lo más importante, involucrarse en proyectos de investigación en donde se haga manejo de este tipo de datos para aplicar este tipo de conocimientos, particularmente lo que es la prueba de hipótesis, que acá también lo vemos en los que están haciendo tesis de posgrado, que tienen una parte cuantitativa y ahí pasan una de penurias, y esto pues viene a contribuir bastante, y también a quienes están haciendo investigación en este campo pues los va a ayudar bastante, y esperamos que adquieran el libro. Es muy interesante, tiene ahí bastantes datos que nos pueden apoyar. Así que ahora, para ya en materia, voy a dar lectura al diploma que inicialmente tiene el logo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de nuestra Dirección de Investigación, y que dice lo siguiente: la Dirección General de Investigación del Centro Universitario de Occidente otorga el presente diploma de agradecimiento al doctor Óscar Federico Nave Herrera por su relevante contribución en el curso sobre poder estadístico, desarrollando el tema prueba de hipótesis, donde participan docentes e investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Quetzaltenango a los 19 días del mes de abril del año 2024. Firman el director de nuestra Dirección de Investigación, el maestro Raúl Betancourt, y la organizadora de este evento, la maestra Yendi Santos. Así que muchas gracias, doctor, y muchas felicitaciones por seguir ahí siempre compartiendo sus conocimientos, que es una buena forma de hacer academia. Y cuídese mucho, y lo esperamos tener pronto nuevamente en estos espacios. A usted muchas gracias, maestro Lemos, muy amable en sus palabras. Gracias. Ya saben que cuentan siempre entonces conmigo, y no solamente para este tema, cualquier otra situación que ustedes, lo particular en sus investigaciones requieran, pues ahora con la pandemia logramos desarrollar un muy buen mecanismo de comunicación y de asesoría a través, ya sea de chats de esta forma o por correo electrónico. Era una forma de dar asesorías que funcionó bastante bien. Entonces ustedes escríbanme si tienen algún problema en particular, que con mucho gusto les voy a responder. Muchas gracias, doctor, por su anuencia. Y a todos nuestros participantes les queremos comentar que la próxima sesión, quienes puedan estar de manera presencial, pueden hacerlo en el salón de posgrados, y el resto pues se puede conectar, por favor, que de todas maneras la transmisión será en este mismo enlace a través del mismo programa de conexión, que es el Zoom. Nos vemos el próximo viernes. La grabación se las haré llegar por su correo electrónico. Doctor Oscar, esperamos poderle ver muy pronto. Un abrazo fraterno para usted. Igualmente, gracias. Osvaldo. Gracias a todos. Dios les bendiga. Feliz tarde. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Bendiciones para todos.